en la parte de dinámica. La dinámica de sólido rígido es una rama de la mecánica que estudia el movimiento de los objetos que no deforman bajo la acción de las fuerzas. En esta disciplina se consideran tanto las traslaciones como las rotaciones de los sólidos. Aquí les dejo una explicación detallada de los conceptos y principios fundamentales de la dinámica sólida. En los conceptos básicos decimos que la dinámica de sólido rígido o un sólido rígido es un objeto que las distancias relativas entre sus puntos permanecen constantes, sin importar las fuerzas que actúan sobre él. En el movimiento de sólido rígido, la traslación o movimiento en el cual todos los cuerpos del sólido se desplazan en la misma dirección y magnitud, es como si el sólido se desplazara sin rotar. En la rotación, el movimiento alrededor de un eje fijo. Los puntos del sólido siguen trayectorias circulares alrededor de ese eje. También en esta disciplina encontramos y calculamos el centro de masa, que se representa como cm. Es el punto en el que se puede considerar que toda la masa del sólido está concentrada para analizar el movimiento de traslación, el movimiento del centro de masa que describe la trayectoria de un sólido. En cinemática del sólido rígido encontramos la velocidad y la aceleración del centro de masa. Dice que la velocidad y la aceleración del centro de masa se trata igual que en una partícula en movimiento. Aquí en esta disciplina se encuentra, o en este movimiento de dinámica, que es una relación entre todos los movimientos, se encuentra con la velocidad angular, que se representa con la letra W. Describe la rapidez y el eje sobre el que el sólido gira, se mide en radianes por segundo. La aceleración angular es el cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo. En los momentos de inercia en esta dinámica, por ejemplo, tenemos una barra de metal con diferentes tensiones. Las tensiones o cuerdas, si en un determinado ejemplo yo halo una cuerda que está suspendida por una tensión o por una cuerda, se va a mover debido a los momentos de inercia. El momento de inercia es una medida de cómo distribuye la masa del sólido respecto al eje de rotación. Depende también de la geometría del sólido y de la posición del eje. Se define matemáticamente como la inercia es igual a la sumatoria de m por r al cuadrado, donde m es la masa de cada partícula y r es la distancia perpendicular de la partícula al eje de rotación. En las ecuaciones del sólido rígido encontramos lo que es, hablábamos de las ecuaciones. La segunda ley de Newton para la traslación. La sumatoria de la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, donde la sumatoria de F es la suma de todas las fuerzas, m es la masa del sólido y a es la aceleración del centro de masa. La segunda ley de Newton para la rotación es la sumatoria de las tensiones por la velocidad angular por la inercia, donde la sumatoria de T es toda la suma de todos los momentos o torque y I es el momento de inercia y encontramos con la velocidad o aceleración angular, más que todo con la aceleración angular. En energía de sólido rígido tenemos la energía cinética de traslación, que se representa con K, va a ser igual a un medio de la velocidad de un medio de m por la velocidad al cuadrado, donde v es la velocidad en el centro de masa. Para la energía cinética en rotación encontramos que dice K rot, que se representa como energía de rotación, va a ser igual a un medio de la energía de la inercia por la velocidad angular.
Pero ¿por qué aquí cambia? Porque si vemos bien las dos ecuaciones, uno está concentrado para la traslación de un movimiento de dinámica, o sea, de un objeto que representa una tensión o un movimiento en traslación. La energía cinética en rotación, que describe una circunferencia, vemos que tiene una velocidad angular. La velocidad angular, acuérdense que para el movimiento circular uniforme son los que describen la velocidad angular, tanto la inercia en lo que se mueve el objeto. Tenemos el concepto de conservación de la energía. La energía total, o la suma de la energía cinética de traslación y rotación, se conserva en ausencia de las fuerzas externas no conservativas. Destacando un ejemplo, decimos, supongamos un disco que rueda sin deslizar. Para analizar su movimiento se debe considerar tanto la traslación de su centro de masa como su rotación alrededor del eje, que pasa por el centro de masa. En este caso, la velocidad del centro de masa y la velocidad angular están relacionadas por la ecuación. La velocidad en el centro de masa va a ser igual a la velocidad angular por r, donde r es el radio del disco. Estos fueron los conceptos fundamentales para entender la dinámica del sólido rígido. Si tienes alguna pregunta específica o necesitas profundizar en algún aspecto, no dudes en escribirlo en los comentarios para explicártelo en un próximo video.